¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa Hablemos de Arte en su segunda edición. Una producción de la Casa de la Cultura de Loreto, Zacatecas y Municipio 24 TV. Mi nombre es Noé Vázquez López y mi compañero Pedro Medina Vidales. Bueno, estamos muy contentos por esta segunda edición de este programa. Antes de dar pauta al nuevo tema, quisiera hacer un agradecimiento a todos aquellos amigos de Facebook que me hicieron el favor de comentarnos algo ahí en el Municipio 24, todos aquellos que compartieron también el video. Estamos muy agradecidos realmente y seguimos exhortándolos a que este programa que estamos grabando el día de hoy lo sigan compartiendo, sigan haciéndonos sus comentarios y estaremos allí al pendiente para resolverles cualquier duda que pueda haber. Bueno, dado esto, quisiera hablar de este tema que corresponde al día de hoy, del arte. El arte, tecné o poiesis. Para esto, licenciado Pedro, quisiera que nos hablara un poco sobre la etimología de la palabra arte. Arte viene del latín ars, que a su vez viene del griego tecné, que significa saber hacer o técnica. Ok, correcto. Entonces, en cuanto al arte, me hablaba usted de la palabra tecné y la palabra poiesis. Aquí tenemos que distinguir dos cosas. Los florentinos, que fueron los que acuñaron este término de arte, usaron más bien el ars o la tecné, que es ese saber procedimental de saber realizar cosas. Pero era más preciso hablar no de tecné, un simple saber hacer, sino de algo que es más profundo, que es la poiesis. Poiesis es un término también griego que significa crear, y eso es precisamente lo que hicieron los florentinos. Un crear porque eran conscientes de sí mismos y querían hacer un mundo alterno al que ya subsistía, al que ya ellos vivían, creando un mundo diferente, un mundo ideado por ellos, pensado por ellos, diferente al mundo creado que Dios ha hecho. Entonces, los florentinos debieron haber usado más bien el término poiesis, de ahí viene poeta, por ejemplo, pero seguramente veían que este término era muy grande, porque propiamente poeta, poiesis, quien hace poiesis realmente solamente es Dios. Y los florentinos veían que creaban cosas, pero no precisamente a la creación que Dios hacía. Correcto. Entonces es más correcto, refiriéndonos al arte, usar la palabra poiesis en cuanto a su definición de crear. Es mucho más preciso hablar de poiesis. Sin embargo, no es el término que sea el que se ha usado o generalizado entre los artistas. Más bien se ha usado el término arte. ¿Por qué? Pues porque los florentinos, que fueron los primeros que hacen arte, allá por el 1300 que Dante Alighieri hace su obra de la Divina Comedia, empezaron a usar este término. Pero la creación, el propiamente crear, no es solamente producir algo, saber hacerlo. El saber hacerlo es tecné. De alguna manera Javier Zubiri lo establece. Él dice, la tecné se puede transmitir, se puede enseñar, pero el arte es más poiesis, es algo que surge del interior, que yo concibo algo, lo modifico, lo aprecio, le pongo mi intencionalidad, mi individualidad, y yo por mi libertad digo, esto es arte. Pero le agrego algo más, una reinterpretación de la realidad, ver yo esta realidad que me rodea, transformarla e imprimir en los materiales que yo elaboro mi propia cosmovisión de la realidad y del mundo. Correcto. Entonces, por ejemplo, la palabra técnico viene de allí, de tecné, el tener la habilidad para hacer algo, para llevar a cabo algo. Exactamente. De ahí viene el técnico y todas las palabras derivadas, tecnológico, tecnología, etc. Es como una persona que arregla lavadoras o licuadoras o una televisión, sabe hacer ese trabajo.
Incluso otras cosas, por ejemplo, un ama de casa o cualquier persona que elabore los alimentos, los hombres también pueden elaborar los alimentos, tienen una técnica para elaborarlos, hay un procedimiento, un saber hacer. Pero no crean. Pero no crean de ninguna manera. Y descubrirlo también. Ese crear que veían los hombres renacentistas era una creación no propiamente como la de Dios. La creación de Dios es ex nihilo, a partir de la nada. Ellos partían de algo, partían de un material. Me imagino, por ejemplo, a Donatello haciendo su obra del David, partía de algo. Brunelleschi, ahí en Florencia, partía ya de algo, de materiales, con lo que realizaban sus obras. Las transformaban, las reinterpretaban, pero como es algo que surge de ellos, es creación. De hecho, algunos dicen que los artistas hacen como una competencia con Dios en crear cosas. Lo que pasa es que Dios crea ex nihilo, a partir de la nada, y el artista imprime algo, le da algo. De ahí la novedad. Y si el artista imprime algo, eso es arte. Si va algo que es propio, una reinterpretación de su subjetividad, de su interioridad, eso es arte. Lo demás, simplemente repetir, como se llamaba de alguna manera también la mímesis, repetir por repetir, pues tal vez sea artesanía, pero no es arte. Interesante, interesante. Amigos, estamos hablando de la época del Renacimiento en concreto, pero licenciado, quisiera preguntar una cosa. Antes del Renacimiento, que fue la Edad Media, estos casi 1000 años que duró este periodo, las obras que se hicieron en aquel entonces no son consideradas como arte. Todas las obras que hicieron en la Edad Media, como el Partenón griego, el Coliseo romano, la Torre Inclinada de Pisa, todas esas no son arte en sí. Yo me atrevería a decir que propiamente, estrictamente hablando, que sean arte, no lo son. Sin duda que son manifestaciones de la persona, manifestaciones que querían hacer cosas, por ejemplo, no sé, Notre Dame en el gótico, hacer la catedral de Notre Dame, algo querían hacer, pero eso era para adorar a Dios, para darle alabanza a María Santísima, por ejemplo, en Notre Dame. Pero todos esos periodos, las personas que hacían estas obras, a lo mejor podemos llamarle manifestaciones artísticas, pero arte no. ¿Por qué? Porque no hay un artista que firme esa obra. Se juntaban en gremios, se juntaban varias personas para hacer las cosas, pero no se decía, tú eres el autor de tal o cual cosa, sino que todo era para dar una adoración a Dios, una alabanza a María, a los santos, y no es propiamente arte. El arte es cuando yo soy consciente de lo que voy a hacer, me asumo como artista, me asumo como yo quiero realizar esta obra y yo digo que esto es arte. Ahí entra el arte, antes no. Los demás podrían ser técnicos, artesanos, incluso una distinción ya concreta, según Larry Schiller, de esa distinción de lo que es arte y artesanía se da hasta el siglo XVIII. Y hay algo interesante también. Ya aquí, con los nuevos descubrimientos científicos como Copérnico, que ya había dicho incluso que la Tierra no era el centro del universo, y después Galileo Galilei, pero las manifestaciones de ahí, nos damos cuenta que ya hay un interés, pero no propiamente por los medievales, sino que ya conscientes de su libertad, de su individualidad, de estar situados en el espacio, en el tiempo, no recurren a la época inmediatamente anterior, que fue la Edad Media, sino que se van hasta la antigüedad. Y ahí que, por ejemplo, Dante Alighieri, con su obra La Divina Comedia, habla de Virgilio. Virgilio, que es el protagonista de su obra, o los arquitectos de ahí de Florencia, concretamente Brunelleschi, hablaba de estas cuestiones. Y las investigaciones se hacían más bien de autores antiguos como Vitruvio de la antigüedad. Entonces, retomando un poco lo que hablábamos en el programa pasado, durante la etapa de la Edad Media estaba este teocentrismo, donde el centro era Dios, y todo lo que se hacía, como bien lo mencionó usted, era para Dios y para la adoración a los santos. Y a partir del Renacimiento,
¿cómo lo podemos llamar ahora al Renacimiento? ¿Como antropocentrismo? Exactamente. Hay un antropocentrismo casi radical, donde autores como Boccaccio se atreven a hablar ya no de cuestiones sagradas y, no sé, pensar en San Agustín, que todo era para adoración a Dios, o Santo Tomás, que hacía este replanteamiento de Aristóteles. Algunos dicen que lo bautiza, que Santo Tomás bautiza a Aristóteles, o San Buenaventura, por ejemplo, la filosofía franciscana. Todo esto queda un poco atrás, y ya no va a ser nuestra primera intencionalidad pensar en Dios, sino pensar en nosotros los hombres, nosotros como autores, como creadores de una nueva realidad, y donde se pone incluso al ser humano con una dignidad muy grande. Recuerdo ahorita, por ejemplo, al filósofo Giovanni Pico della Mirandola, quien hace todo un elogio a la humanidad. Ese enfoque que de alguna manera se hacía pensar todo hacia Dios, elevarlo como un sentido platónico, viene Aristóteles y dice no, al suelo, al hombre, a la realidad, a lo que vemos. Ojalá que podamos estudiar en un próximo programa esa obra de la Escuela de Atenas, donde podemos descubrir cómo el hombre está en el centro y la preocupación ya no es si Dios interviene, si Dios realiza, sino que ahora nosotros nos asumimos como protagonistas de la historia. Interesante todos estos comentarios, todos estos pensamientos que surgieron en el Renacimiento. Es hablar muy profundamente, y no lo alcanzaremos de tiempo en este programa para hablar más sobre esta escuela de Atenas, que sin duda es un tema muy interesante. Esperamos que pronto lo podamos hablar y dárselos a conocer. Entonces, como un resumen, usted mencionaba ahorita de esa competencia, entre comillas, ¿verdad?, de Dios y el hombre en la cuestión de crear cosas, ¿verdad? Aquí más quisiera referirme al filósofo Roger Bacon, cuando dice que el hombre compite con Dios, obviamente entrecomillado, pero Dios goza de una libertad absoluta y soberana, donde puede crear cosas a partir de la nada, ¿sí? A partir de la nada, y el hombre no, el hombre goza o tiene esa libertad casi limitada, ¿sí? Casi ilimitada, o sea, no puede, está limitado, vamos a decirlo, a la creación de cosas. Licenciado, ¿algún comentario como resumen de este programa, por favor? Quisiera decir que no cualquiera es artista. No cualquiera que sabe hacer bien algo, o que, por ejemplo, tú le mandas a hacer una fotografía de ti, o que hace una pintura, no cualquier cosa es arte. Para hacer arte se necesita algo muy profundo, que no solamente sea tecné, un saber hacer, sino que realmente sea poiesis. Y además, tener una profunda conciencia de lo que hago, como lo decías de Roger Bacon. Él vivió en el siglo XIII y ya se asumía, decía, nos moderni, nosotros los modernos, es decir, yo sé lo que estoy haciendo, sé lo que voy a replantear, y es algo que surge de mí, de mi interioridad, de mi subjetividad, de mi propia visión del mundo. No así los medievales no sabían, somos medievales ahora, no, los antiguos tampoco, sino que a partir de ahí descubrimos que siendo consciente de mí mismo, hago precisamente arte o poiesis. Correcto. Amigos, pues hemos llegado al final de este programa. Esperamos que les haya gustado, haya sido de su agrado. Como bien decimos, es un tema interesantísimo. No cualquiera es artista, no cualquiera que sabe hacer algo es un artista, no el que canta, no el que toca algún instrumento o pinta, sino aquel que aplica esto de poiesis, que crea algo novedoso, algo que no se había visto, como en el caso del Renacimiento. Entonces, amigos, esperamos que nos publiquen algún comentario, alguna duda que tengan, alguna sugerencia. Estamos totalmente abiertos para responderles a cada una de sus dudas. Se despide de ustedes Noé Vázquez López y Pedro Medina Vidales. Hasta luego.